Marines de alto riesgo. Marines de alto riesgo. Yo no soy marín, pero algún día voy a ser marín. Vamos a ver. No, mentira. Bueno, misión de máximo nivel fue creo que la lema que le puedo dar. Los marines tienen un lema. Concha, pero ya todo está igual, ¿verdad? Ajá. ¿Quién me puede decir cómo es el lema? Siempre fiel. Siempre fiel. ¿Y en latín? Siempre Ese es el lema de los marinos. Y es un lema que nosotros los cristianos también deberíamos tener en nuestro corazón. De vivir siempre fieles al Señor, siempre fieles a la obra. Andrés, en la prédica pasada, que él habló de propósitos explosivos, él anunciaba de que, Andrés, claro que anunciaste la semana pasada, de bueno, de que cuando Dios empezó con el libro de Efesios, y como poco a poco en escalas, indicando cómo el Señor trabajaba en nuestra vida, que Él iluminaba nuestra mente, nos daba sentido, etc. ¿Qué? Nos abría los ojos del corazón, y así el Señor nos fue llamando. Pero yo hoy, por lo que el Señor me mostró, para darles a ustedes, obviamente el título es algo extravagante, pero es genial. Miren lo que pasa. Siempre estamos acostumbrados a hablar de Pedro, Pablo, Juan, los apóstoles, ¿verdad? Pero yo hoy quiero hablar de unas personas que también son bíblicas, son del Nuevo Testamento, pero quizás la importancia que nosotros les podemos dar, porque el Señor les da otra importancia aparte de ellos, para que son sus siervos, quizás es un poquito menor a la importancia que nosotros le damos, pues, a ellos, en comparación con la que le damos a Pablo o a Pedro, que son los máximos apóstoles, por así decirlo, ¿no? Así que vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, venimos acá delante de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar. Abre las puertas de los cielos, Señor, y desciende con bendiciones a este lugar. Amado Señor, toma el control de mis labios, Señor, que son un poco torpes. Toma el control de esta predicación que tú me has dado, para que ellos y nosotros y yo podamos entender que a veces, Señor, el servirte es de alto riesgo. Y la verdad es que queremos hacerlo de corazón para ti, entregarnos por completo, alma, cuerpo y espíritu, sean hallados irreprensibles para la hora de tu venida. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que ministres no solo a la iglesia de hoy con Cristo, sino a todos los demás que nos visitan hoy. Ven, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús, abre nuestros ojos. Ayúdame. Amén. De acuerdo. Terminé ahora y estaba por allá. De acuerdo. Escuchen bien. Vamos a ver. ¿Pasa? ¿Alguien sabe? No lo pasa todavía. ¿Qué es un marín? ¿O un marine? Un cuerpo de la... No, eso. Déjalo ahí. Perfecto. Ya. Está bien. Edwin, ¿tú no eres marín? Bueno, fuiste de la armada o algo así. ¿Qué es un marín? Ajá, ¿y qué hace? Ajá, pero ¿en dónde se desenvuelve? ¿En qué? ¿En el campo de batalla? No, yo sé que no. Pero, o sea, en el mar. ¿De acuerdo? Los marines también se desenvuelven en todo lugar, tierra y mar, pero cuando yo lo que por internet me decía esto, ven, dale aquí arriba, dice, es una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos responsable de proporcionar proyección de fuerza desde el mar, usando la movilidad de la Marina de los Estados Unidos para desplegar rápidamente fuerzas de armas combinadas. ¿Qué tal? ¿Entendieron? Yo dije, yo era también. Ajá, pero ¿qué más? Porque ahí me dice del mar. Ellos se desenvuelven en todo, en tierra y mar, en cualquier lugar. De hecho, no sé si ustedes vieron Battleship. Sí. Fue buenísimo, ¿verdad? Bueno, más o menos así. ¿Ves? Y la verdad que cada vez que se aplica, me acordaba de la película, que fue buena. ¿Qué ibas a decir, Edwin? Tú que eres el que sabes de la... Ok, perfecto. Ahora sí, eso es lo que dice Wikipedia, por así decirlo, lo que es un marín. Pasa a la siguiente lámina. El lema de ellos es siempre fieles. Y eso me lleva a un pasaje de la Biblia que no sé si todos nosotros conocemos, pero se encuentra en Proverbios 26. Dice así: son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza?
Somos muchos los que decimos yo soy leal, yo soy fiel, yo soy confiable. Pero en realidad, ¿puedes hallar a una persona confiable? Son muchos los que alegan tener ese atributo, pero ¿puedes tú conseguirlo? Esa es la pregunta. Por ejemplo, puse una preguntita allí. ¿Confía alguien en ti? El que alguien confía en ti, eso demuestra que te tiene confianza. ¿Has confiado en otros? Ahí puse el otro. ¿Has confiado en otros? Eso demuestra también la confianza que tú tienes puesta en otras personas. ¿Delegarías algo de vital importancia en personas no confiables? ¿Lo harías? Por ejemplo, si yo tengo mi celular y yo no tengo confianza en nadie, y yo te digo, vamos a suponer que a vosotros no tuviese confianza, que no es el caso, ¿no? Vos sabés, cuida mi celular, dale, cuídate en un mes, tranquilo, yo sé que tú lo vas a cuidar, lo vas a tratar bien. Y bueno, si se rompe, no importa, yo confío en ti, yo sé que tú lo vas a tratar bien. No lo harías con cualquier persona. Cualquier persona que te consiga a la calle, o cualquier persona que conozca por primera vez, no le va a dejar las cosas más importantes para ti, para que él se haga cargo de ellas. Igual en una empresa, no te van a dejar, no te dan un cargo de gerencia o un cargo de alto estatus si no eres confiable. No lo van a hacer. Puede que la empresa se vaya a la basura por una mala decisión. De hecho, Pablo le dice a Timoteo que no imponga manos a la ligereza, no imponga manos al azar. Tiene que saber a quiénes están ministrando, tiene que saber a quiénes están ordenando, ¿sí? Pasa a la siguiente lámina. Ya cuando tú tienes delegada una misión, 1 Corintios 4:2, Pablo escribe: ahora bien, a los que reciben un cargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Ahora no solo tú hallas o encuentras una persona para delegarle una función y confías en él, sino que ahora que tienes la función, tienes que demostrar que eres digno de confianza. Un marín, después de que tiene la función, después de que ya entra a la batalla, después de que ya entra al servicio, él tiene que demostrar que es digno de confianza y que ese lema que proclamó sea real en su vida, siempre fiel, siempre fiel. ¿Sí? Perfecto, ya basta de la introducción, sigamos. Nuestro Señor, bueno, aquí esto ya me voy a poner. Los marines tienen una misión: defender a su país de fuerzas extranjeras. Nosotros también tenemos una misión, y es rescatar las almas para Cristo. ¿Amén? En realidad no es mucha la diferencia. Lo único que quizá ellos son un poquito más copiados que nosotros y entrenados para todo. Bueno, nosotros espiritualmente somos copiaditos, ¿sí? Amén. De acuerdo. Amén. De acuerdo, ahora sí, vamos a ver. Miren esto acá. Delegación de cargos. La Biblia en Efesios capítulo 4 verso 11 dice que el Señor delegó u ordenó 5 ministerios. ¿Quiénes los conocen? A ver, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor Jesús delegó esos 5 ministerios. Por eso les dije, hoy lo que vamos a ver no están dentro de esos 5 ministerios, pero también son ministerios dentro de la casa del Señor. Sin embargo, los 12 apóstoles sí son parte de esa delegación de ministerios. Los 12 empezaron a servir en la obra de Dios después de que Jesús ya había ido y se había sentado a la diestra de Papá Dios en las alturas. El Espíritu Santo ya había venido y les estaba guiando. Pero los apóstoles estaban haciendo todo. Ellos arreglaban las mesas, ellos predicaban la palabra, ellos enseñaban de día y de noche, ministraban las células, como se reunían en casa, en lugares pequeños, en grupos de paz, como le dicen cualquiera de las iglesias actualmente. Los apóstoles hacían casi que todo el trabajo. Hasta que llegó un momento que se cansaron. ¿Por qué? Tenían que hacer todo. Es como decir, Pedro y Juan, de repente llegaban, vamos a servir la Santa Cena. Ordenaban la mesa, acomodaban los panes, repartían el vino, ministraban la Santa Cena, daban el mensaje, lo comían y después, pues fuimos a casa. Salimos, hermano, salía la viuda de mayor de 60 años pidiéndote que le dieras algo de dinero porque necesita, y vamos a ministrar a la viuda. Después cuando salía de este lugar, venía un pobre, necesitado, hermano, ayúdame, necesito, bueno, vamos a ayudarte. Perfecto, esa es la obra de Dios, ayudar al prójimo, amar al prójimo. Pero esto le quitaba tiempo para el ministerio de la oración y de la palabra. Quizás después cuando terminaban a las 12 de la madrugada de ministrar al pobre o a los pobres,
salían y se encontraban a un marido, una pareja peleando, unos esposos. ¡Ah, qué puta! Ministrar eso también. Y los dos apóstoles empezaron a ministrar a una comunidad cristiana que estaba creciendo. En la primera predicación de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? 3.000 personas. Imagínate, ya con eso es grande. Los pastores aquí con 450, ay, dándole, allá en el centro cristiano son como 1.000 y pico, 2.000 y pico, no sé, 3.000. Y también, wow, pero Pedro, los apóstoles, echándole pichón, ayudando allí, haciendo todo el trabajo, pero se cansaron. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles buscaron la manera de delegar responsabilidades. Y ellos dijeron: escojan ustedes. Es decir, le dijeron a los discípulos: escojan ustedes a hombres de buena reputación, llenos de fe, del Espíritu Santo y de sabiduría. Estas personas que ellos escogieron tenían que haber sido dignos de confianza, porque no fueron los apóstoles simplemente los que los escogieron, sino dice, y les dijeron a los hermanos, fueron los cristianos que votaron: bueno, este hombre, yo sé que este tiene el Espíritu Santo y tiene buena reputación, tiene buen testimonio, yo sé que este también lo tiene, vamos a elegirlos a ellos. Los apóstoles estuvieron de acuerdo. A ver, ellos dicen la razón por la cual eligieron a los diáconos. ¿Quién la sabe? ¿Está ahí? ¿Quién sabe? Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esa fue la razón. Ellos estaban ya haciendo otras cosas que quizás les quitaba tiempo para ministrar la palabra de Dios al pueblo. ¿Sí? Pasemos. Diáconos es de griego diakonos, que significa servidor. Los diáconos no eran personas menos importantes, o no era una función lo que los apóstoles hacían, que eran arreglar las mesas y ordenarlas. No era una función menos importante, porque si no, ellos no la habrían estado haciendo hasta ahora, sino que ellos tenían que ocuparse de otras cosas. Por eso designaron a personas comunes y corrientes, dignos de confianza, para que ejercieran este trabajo. Hechos 6 dice así, del verso 5 al 6: esta propuesta agradó a toda la asamblea, la de escoger a los diáconos. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Allí fueron escogidos los diáconos. Fueron 7 escogidos. Quizás tú te preguntes: Ronald, qué aburrimiento, ¿por qué me hablas de los diáconos y todo eso? Ya tú se lo conoces. Y la razón es la siguiente: tú y yo, aunque no somos diáconos ordenados, que nos impusieron las manos como a ellos, y dijeron: ustedes van a ser diáconos del ministerio, tú y yo somos servidores de Dios. Y quizás nosotros vemos en el ejercicio del ministerio, predicando la palabra, llevando a cabo muchas cosas, a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, pero también el servicio que tú haces y que yo hago es importante en medio de la casa de Dios. Y por eso Dios puso en el corazón de los apóstoles que escogieran diáconos, servidores, para que les ayudasen. Sin embargo, estos servidores no se quedaron solamente con la tarea de que voy a armar una mesa, voy a acomodar las sillas, voy a ayudar a las viudas, sino que ellos sabían que a pesar de la nueva misión que tenían, ellos tenían una que era mayor y que es global para todos. ¿Quién sabe cuál es? Predicar el evangelio. Ellos lo sabían. Y algo que me impresiona de la vida de estos diáconos, y por lo menos ahora voy a tocar esa de Esteban, es que la pasión que le envolvió, apenas lo ordenaron diácono, perfecto, no, la Biblia no hace énfasis en que arregló tantas mesas o ayudó a tantas personas, sino simplemente de una vez salta y dice que él empieza a ministrar la palabra de Dios. Pasa a la siguiente, por favor. Siempre fieles. Esteban
La Biblia dice que después de que le fue ordenado diácono o servidor, él salió a las calles de Jerusalén y empezó a predicar. Y a predicar el mensaje de Dios. Y Dios lo respaldaba. Prodigios, señales, milagros le seguían. Esteban estaba haciendo la obra y la misión principal del ministerio de Jesús. Vayan, la gran comisión, vayan, hagan discípulos, prediquen el evangelio. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esteban estaba haciendo eso. Sin embargo, dice la Biblia, eso no lo puse allí porque va a ser muy largo, toda la historia de Esteban, dice que unos judíos de diferentes partes se acercaron a Esteban a hacerle frente y a discutir con él. Y algo que me emociona es que la Biblia dice que Esteban agarraba y empezaba a debatir con ellos y ellos no le llegaron a los talones. Quedaban mal. Le decían algo y Esteban se lo refutaba la palabra, o sea, con la firmeza que tenía, la sabiduría que Dios le había dado, el espíritu que estaba en Esteban, que era superior. Él refutaba toda contraparte o todo argumento que le decían los judíos. Tanto así fue que los judíos no pudieron hacer más nada, sino decir, bueno, vamos a tender una trampa a Esteban. Agarraron y dijeron, empezaron a otras personas, a agarrar a otras personas para que dijeran que Esteban estaba blasfemando, que estaba hablando mal de Dios y de Moisés. Esteban no estaba haciendo eso, pero lo inculparon, ¿sí? Luego llegó un momento donde los ancianos del pueblo allá en Jerusalén, los ancianos de la sinagoga lo llamaron y lo interrogaron. Le dijeron, Esteban, ¿es cierto que tú estás haciendo todas estas cosas? Y Esteban no empezó a decirle, no, Señor, disculpe, pero ¿qué pasa? Ciertamente no estaba diciendo todas esas tonterías de que Dios había dicho estas cosas malas y que la ley de Moisés no sirve, que era por la razón por la cual lo habían inculpado, sino que Esteban empezó a hablarles a ellos directamente, hermanos, ustedes mataron a los profetas que anunciaron a Jesús. Y ahora cuando Jesús, el Mesías, vino y se manifestó, ustedes lo traicionaron y también le mataron. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Y a ustedes se les fue dada la ley por medio de los ángeles y no la han obedecido. Esto, wow, que Esteban le dijera así a los ancianos del pueblo, a los que suponen que eran los más santos, a los que tenían más autoridad, casi que les hace que vean, les ardió la sangre. Mira lo que dice la Biblia. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Esteban fue un marín de alto riesgo, quien en su mente cabal o estando cuerdo iba a ir a hacerle frente a los ancianos del pueblo. ¿Quién? Bueno, Esteban lo hizo. Un simple servidor, un diácono. Ya a Pedro y a Juan ya les habían azotado y ellos habían estado gozosos y se habían tenido porque habían sido hallados por dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús. Pero esta vez Esteban, ahí no dice que estaba nadie con él. Por lo menos la Biblia no relata que estaban sus compañeros, que estaba solo y aún así les hizo frente. Y Dios le respaldó porque dice la Biblia que su cara empezó a brillar como la de un ángel. Y luego, después de darle ese sermón, que casi que partió el alma del consejo allí, ancianos, de la sinagoga, él vio la gloria de Dios, vio a Dios Padre y a Jesús de pie. Wow, para eso también debió haber sido glorioso, pero para los ancianos del pueblo, una herejía, una blasfemia. ¿Cómo tú estás diciendo eso? Jesús no era el Mesías, ellos lo negaron, ellos nunca lo aceptaron. ¿Y adivinen qué pasó? ¿Pasa? Hechos, capítulo 7, del verso 56 al 60, dice así. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él, y lo sacaron en peñones fuera de la ciudad, y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió.
El primer mártir de la iglesia cristiana. El primero que había muerto, bueno, fue de Jesús. El primer miembro de la iglesia que había muerto por causa del evangelio o de las buenas noticias de Dios. Esteban. Este acontecimiento, a mí me da a entender que Esteban era un marín de alto riesgo. No cualquiera iba a hacer eso. Quizás con la primera apedreada, la primera piedra, ay, ya, perdón, me rompo todo lo que dije, ay. Pero Esteban se mantuvo firme y Dios le respaldó. ¿Qué pasó después de esto? Se levantó una gran persecución contra de todos los cristianos que habían en Jerusalén. Y tuvieron que dispersarse, excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero los demás se fueron a Judea y a Samaria. El primer diácono, el primer servidor, ya estaba muerto. Y algo que me impresiona de Esteban fue el corazón que él tenía. Porque en su corazón estaba el mismo sentir que tuvo Jesús en la cruz. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, él simplemente dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, siendo apedreado, prácticamente le dijo lo mismo a Dios: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Después de allí, Felipe, que era otro diácono, bajó a Samaria, lugar donde ya había sido predicado el Evangelio o la palabra de Dios por el mismo Jesús. En Juan capítulo 4, Jesús le predica a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. En ese mismo lugar fue Felipe nuevamente a predicar el Evangelio, pero esta vez no de un Jesús que estuvo vivo, sino de un Jesús que había resucitado. Y él estaba anunciando eso. Algo que me impresiona es que otro simple servidor, recordando que fueron 7 diáconos, entre ellos Esteban y Felipe, Dios nos respaldaba con prodigios, señales y milagros. La Biblia dice que Felipe estaba allí en Samaria y los cojos y los paralíticos se levantaban y caminaban. Que las personas que tenían espíritus inmundos, los espíritus salían de sus cuerpos dando alaridos, porque el reino de Dios había entrado en Samaria y él estaba predicando a un Jesús resucitado y el Espíritu Santo estaba con él. Incluso los hechiceros, que ahí menciona la Biblia, menciona a Simón el hechicero o el mago, quedó cautivado por la presencia de Dios. Tanto así que quiso comprar el poder que tenían los apóstoles, Pedro y Juan, de imponer las manos y que los discípulos recibieran el Espíritu Santo. Quedaron cautivados por la presencia de Dios. Simples servidores como tú y como yo, diáconos, fueron usados grandemente para la obra de Dios. Felipe para mí también es un marín de alto riesgo, porque ir a una ciudad solo, ahí la Biblia no menciona, más adelante no lo puse en las láminas, pero si quieren pueden seguir leyendo, después de Hechos capítulo 7, en el 8, en el 9, pueden leer que Felipe, en ningún momento la Biblia te dice que fue con más personas, te menciona a Felipe solo, allí en Samaria. Y ni aún así, porque haya ido solo, evitó predicar el Evangelio, sino que lo proclamó, lo ministró. Eso es ser un marín de alto riesgo. Wow, ¿qué me pueden hacer? Estoy en Samaria, imagínate, los samaritanos odian a los judíos, yo soy judío, me pueden hacer daño, pero aún así proclamó la palabra de Dios con valor y Dios lo respaldó. Milagros, maravillas acontecían. Después se ve el caso de Felipe y el etíope. Todos reconocemos o hemos escuchado esa historia de que el Espíritu lo impulsó al desierto y allí le predicó un etíope, eunuco, una persona de Etiopía de alto rango, y él se convirtió y se bautizó ahí mismo. Después el Espíritu lo arrebató y lo llevó a otro lado. Este Felipe, diácono, servidor, llegó a ser después un evangelista. En Hechos capítulo 20 o 21, si mal no recuerdo, menciona a Felipe el evangelista. Ya Dios le había dicho: está bien, tú tienes esa vocación y yo te he llamado a ser un evangelista. Ve y proclama mi palabra a todo lugar. De hecho, sus hijas dice que profetizaban. Y el gran apóstol Pablo incluso se cruzó con Felipe en un momento, por ahí, en Hechos 20 y 21. Pablo se quedó en la casa de Felipe antes de ir a Jerusalén cuando lo arrestaron. Es impresionante. El hecho es, lo que yo quiero traerte hoy a ti acá, es que Dios
no solamente nos llamó a estar en un banco sentados, a escuchar de la palabra de Dios y ya. O no nos llamó simplemente a tocar en la alabanza o a danzar, que también lo hizo porque eso sirve a Dios y glorifica a Dios. O no sé, a arreglar como Adrián allá o Luis aquí a tocar y que todo salga bien, los videos, la consola, sino que nos llamó a ser de alto riesgo. Nos llamó a arriesgarnos por la obra de Dios. Si lo que tocan alabanza, que lo hacemos aquí dentro de la iglesia, vamos a hacerlo fuera de la iglesia. Allí donde está el riesgo. Allí donde vamos a demostrar de que de verdad somos personas que amamos a Dios sin importar nada. No importa que se burlen, no importa que nos digan, loco, fanático, etc. Igual lo que predicamos. Ok, lo hacemos aquí, pero vamos a hacerlo fuera también. Allí es donde le demostramos a Dios, Señor, nosotros queremos ser personas dispuestas para toda obra, para ti. Allí es donde tenemos que trabajar. Allí es donde tendremos que desenvolvernos. Sin embargo, el marín de alto riesgo más poderoso de la historia se llama Jesús. En su cielo, en su trono, ya decidió dejarlo a un lado para hacerse hombre. Se hizo carne. Le dijo a Dios, Dios, tú me preparaste un cuerpo. Vino a la tierra, al campo de batalla quizás más horrible del mundo, pecado, todo horrible. La persona que era incontaminada, o sea que nunca había podido ser contaminado ni lo fue, tomó ese riesgo. Si Jesús no hubiese podido pecar, ¿por qué el diablo entonces lo hubiese tentado? Jesús no pecó, ojo, fue santo siempre. Pero si Jesús no fuese vulnerable, siendo hombre aquí, ¿por qué entonces el diablo le tentó? El diablo le tentó ¿para qué? Para que pecara, para que cayeran los deseos que el mundo podía ofrecer. Pero Jesús no lo hizo. Y Jesús le respondió con la palabra de Dios. Recuerda que Jesús estaba en condición humana. La Biblia dice que tenía hambre. El hambre le afectaba. Estaba, por así decirlo, vulnerable en ese momento. Pero aún así las fuerzas de Dios y su pasión por nosotros lo hizo ir más allá. Y rebotó a Satán, que el Señor lo reprenda, con la palabra. ¿Sí? No solo de pan vivir el nombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús fue el marín de alto riesgo más poderoso del mundo. Tanto así que los libros de las cartas de Pedro, creo que es primera de Pedro, habla de que bajó al Seol y le predicó a los encarcelados de los días de Noé. ¿Quién hace eso? Solo Jesús. No solo vino a la tierra, sino que fue más profundo y salió ileso de ambos lugares. Resucitado, poderoso, sentado a la diestra de Dios Padre, y ahora gobierna y volverá a buscarnos a cada uno de nosotros, sus soldados. No sé si has entendido que Pablo dice a Timoteo que tú y yo, y él en aquel tiempo, son soldados de Jesús, son soldados de Cristo. Como soldados vamos a sufrir, sí. Nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, principados, potestades, autoridades, gobernantes. Contra ellos es nuestra batalla. Y nuestra arma no es una pistola o una espada física, sino es la palabra de Dios, la Biblia, la misma que Jesús utilizó para reprender a Satanás, la palabra de Dios. Nos vamos a orar, por favor. Escuchen bien. Es tiempo de ir más allá. Es tiempo de dejar a un lado las comodidades, de dejar a un lado el desinterés y empezar a arriesgarnos por la palabra de Dios. No solamente los apóstoles, no solamente los diáconos dieron su vida por Jesús, a tal punto que no les importaba morir, sino que también vemos más allá en la historia, en la Reforma, a un Lutero dando su vida por mostrarle a la iglesia, mire, están haciendo las cosas mal, tenemos que regresar a las raíces de la iglesia, a la iglesia primitiva, y entregó su vida por ello. Vemos misioneros que van a otras partes del mundo y entregan su vida porque las personas de otras
etnias indígenas o de otros lugares conozcan y escuchen de la palabra de Dios. Estaba viendo un video que lo quise poner, pero no se escuchará, de cuando unos chinos reciben Biblia. No sé quién lo vio. En el video llegan y le dan una maleta, y cuando los chinos, son un grupito, abren la maleta y ven que son Biblias, se pelean por las Biblias, salta uno arriba del otro y agarran las Biblias, y cuando agarran la Biblia se salen y empiezan a abrazarla y empiezan a hablar chino, no sé qué dicen de verdad, pero empiezan a llorar y besan la Biblia y la besan y la abrazan, y tú ves a los jóvenes, chamitos, llorando porque tienen una Biblia en su mano. Ese video a mí me conmovió. Y no era uno que lloraba, eran todos, porque todos estaban emocionados por tener por primera vez en sus manos una Biblia. Y aquí, por lo menos en Venezuela, no nos importa tenerla. Ay, una Biblia, sí, eso lo podemos en una librería en cualquier lugar. Hay lugares donde no se puede conseguir. Hay lugares donde entregar una Biblia a una persona tiene que ser en secreto, porque si el gobierno te consigue, te descubre, te encarcela, te mata, te destruye, te saca del país. Esas personas que llevaron las Biblias allá y los que leen las Biblias allá son marines o marines de alto riesgo, poniendo su vida en peligro para que la obra de Dios fluya. Esas son las personas que nosotros aquí en Venezuela necesitamos. Personas que entren a los barrios y ministren la palabra. Personas que a diestra, siniestra, de día o de noche empiecen a ministrar el Evangelio de Dios. Personas irreprensibles, que no porque esté con mi amigo hoy, que es del mundo, yo voy a actuar como él, burlándome de la gente, viendo pornografía, hablando palabras vanas y sin sentido, diciendo groserías. No, sino que nos mantengamos firmes aún en medio de un mundo vil y cruel que nos atrapa y nos quiere llevar otra vez cautivos al pecado. Allí es donde mostramos lo que en verdad somos y de lo que estamos hechos. Lo que Franklin decía hoy fue que Dios quería que nosotros nos pareciéramos a Él. Y yo estaba pensando, wow, Señor, ¿qué me puedo parecer yo a ti? Tú debes ser glorioso, poderoso. La Biblia dice que tienes ojos de fuego, no sé, eres brillante. ¿Cómo me puedo imaginar tenerte de frente? Pero algo que me asemeja a Jesús es el Espíritu que Dios ha puesto en mí. Cuando Dios dijo, tú vas a ser mi hijo, y te apartó, Él puso su Espíritu en ti. Y ahora tú eres igual a mí. Quizás visiblemente las personas te ven en la calle y se burlan, este es un cristiano, este es un evangélico. Qué gracioso. Pero el mundo espiritual, cuando te ve a Jesús, ven y dicen, este es un cristiano, este es un Cristo pequeño, yo le tengo miedo. En algún momento, en alguna parte de esta historia, cuando Jesús vuelva, nosotros vamos a ser manifestados como en realidad somos. Y Jesús, que fue el primero de la creación, por así decirlo, el primero de la resurrección, el unigénito del Padre, que nos va a venir a buscar, nos va a dar un cuerpo nuevo, semejante al de Él, resplandeciente, sin pecado, sin mancha. Quizás no lo puedas entender en este momento porque estamos acostumbrados al pecado, estamos acostumbrados a la apatía de, ay, no vas a llorar, o el deseo carnal de fallar, de fornicar, de hacer cualquier otra cantidad de cosas que son malas. Y quizás tú dices, tener un cuerpo nuevo, sin pecado. No puedo, no sé cómo se siente, eso es imposible. Pero es porque estás acostumbrado al pecado, o estamos acostumbrados al pecado. Pero cuando ese día llegue, entonces vas a entender que el peso que Dios te va a quitar de encima es algo inigualable, es algo glorioso. Y nos vamos a ir con Él, ¿sí? Yo no sé quiénes de acá van a ser llamados a ir a otros lugares a ministrar la palabra de Dios. Yo no sé quiénes están dispuestos a ir, porque esa es otra cosa. Lo que sé es que cada uno de ustedes fue llamado con una misión. Yo no la conozco, la conoce Jesús, porque Él las da. Y ha puesto dones y talentos en cada uno de ustedes. Y es tiempo de utilizarlos para la gloria de Dios. Ya basta, si tú dibujas, o
si tú cantas, o si tú haces obras de teatro, actúas, ya basta de usarlo para el mundo. ¿Por qué no lo usas para Cristo? ¿Por qué no lo usamos para Jesús? Es tiempo de volvernos personas capaces de darlo todo por Él. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Aquí estoy yo, aquí están tus hijos, aquí están tus siervos, mi Señor. Llévanos al lugar santísimo delante de tu presencia, Señor, donde quedaremos desnudos delante de ti sin nada que ocultar. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tu presencia fluya en estas salas, Señor, y que empieces, Señor, a colocar en los corazones ese fuego y pasión por ti. En el mío también, Dios. Te necesitamos, Jesús. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu valor para decirle no al mundo y sí al Cristo. Espíritu Santo, tú sabes que fallamos. Tú sabes que somos débiles. Pero aquí estamos, Señor. Juntos como iglesia. Juntos como hermanos. Te amamos, Señor. Ven con tu presencia, Señor. Ven con tu presencia, Señor. Que podemos entender, Señor, el gran tesoro de la salvación, el privilegio que es tener una Biblia en las manos, Señor. Espíritu de Dios, sopla vida, Señor. Aviva los corazones, Señor.